Pueden tomar asiento, hermanos. Hay veces que nosotros podemos llegar a ver una película y entrar a mitad de la película y de momento estamos viendo una escena de gran acción donde estamos viendo un montón de batallas y situaciones pasando, y aunque la estamos viendo ahí, estamos más perdidos. Iba a decir una frase que a lo mejor no me iban a entender, así que no la digo. Pero estamos bien perdidos porque no sabemos qué es lo que estaba sucediendo y nos preguntamos qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida estamos pasando por circunstancias donde tampoco entendemos qué es lo que está sucediendo y nos podemos hacer la misma pregunta: ¿qué está pasando aquí? Y bajo esa premisa y bajo esa pregunta, es muy probable que nosotros abramos nuestra Biblia y leamos el capítulo 11 de Daniel, el cual vamos a exponer en esta mañana. Y mientras vamos leyendo estos 45 versículos, nos hagamos la pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Si usted lo leyó en la semana y se hizo esa pregunta, bienvenido al club. Un comentarista dijo acerca de Daniel 11 que este pasaje puede ser útil para una clase, pero que no lo ve como útil para predicarlo en un sermón. Otro erudito de la palabra escribió más de 100 páginas en su comentario de Daniel 11. Mientras el pastor Alistair Begg dijo que posiblemente Daniel 11 es el capítulo más difícil de toda la Escritura. Aunque este pasaje, hermanos y hermanas, que vamos a estar exponiendo esta mañana, puede parecer complicado, puede parecer confuso, nosotros podemos trabajar por medio de la confusión y entender que lo que vamos a estar viendo en este capítulo es que todos y cada uno de los reinos de este mundo que se levantan con gran poder, caerán. Todos y cada uno de los reinos que se levantan en este mundo se levantan con gran poder, pero todos caerán. ¿Y tú y yo qué? ¿Y tú y yo qué hacemos mientras estos reinos se levantan y caen? Vamos a Daniel capítulo 11. Pero antes de entrar a Daniel capítulo 11, recordemos qué era lo que había estado sucediendo. El pueblo de Israel había estado en el exilio por 70 años y en el estudio de la palabra, en el libro de Jeremías, el profeta Daniel, luego de 70 años en el exilio, se da cuenta o realiza o viene a la comprensión de que esos 70 años ya se habían cumplido y empieza una oración de clamor a Dios en el capítulo 9, en la cual él está pidiendo perdón por su pecado y perdón por los pecados del pueblo. Es una oración increíble que usted va a ver en esos primeros 19, 20 versículos del capítulo 9. El Señor contesta la oración y el clamor de Daniel, y en el capítulo 10 le da la última visión que aparece en este libro. Esta visión que nosotros vemos en el capítulo 10 es una visión que primero, la semana pasada, vimos que es impactante al punto que le quitó todas las fuerzas a Daniel. Él no tenía fuerzas y tuvo que ser tocado con un toque de aliento del Señor para que él pudiera recibir las fuerzas y recibir esta visión. Entonces en el capítulo 10 nosotros lo que vimos fue el contexto de esta visión, y ahora en el capítulo 11 vamos a ver el contenido de esta visión. Y luego la semana que viene vamos a ver la conclusión de esta misma visión. Para que nosotros tengamos una idea, la visión del capítulo 11 fue dada a Daniel para que pudiera saber algo del futuro y cómo los seguidores de Dios deben vivir ahora a la luz de ese futuro.
Así que las imágenes que nosotros vamos a estar viendo en el capítulo 11 van a reflejar que los reinos se levantan y caen, y esa va a ser el énfasis que va a dominar esta historia. Recordemos cómo termina el capítulo 10. Verso 20 del capítulo 10 dice: entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia volverá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Y en el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Ya ese es el verso 1. Y en el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Como habíamos indicado antes, Darío y lo que es Ciro muy probablemente es exactamente la misma persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí del primer año del rey Darío, no necesariamente hemos echado hacia atrás en la narración de esta historia. No está indicando el tiempo de la historia o de la visión, está diciendo algo en retrospectiva. Entonces eso es importante que lo entendamos. Recordemos que es muy probable que estas dos personas eran la misma, y cada vez que había una visión se recordaba por medio de quién era el que estaba reinando. Entonces el verso 2 dice: ahora te declararé la verdad. Te declararé la verdad de lo que va a estar aconteciendo. Y dice: se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Entonces, ¿qué estamos viendo? Dale un poquito para atrás en el verso 2. Estamos viendo que se levantarán 3 reyes más de Persia y un cuarto. Les recuerdo, Israel es exiliado por los babilónicos. Ellos tienen el poder. Después de 70 años vienen los medos y los persas y derrotan a Babilonia, y los israelitas se quedan como que en el limbo. Pero no estaban en el limbo porque Ciro da un decreto para que los israelitas regresen a Jerusalén luego de esos 70 años, a que edifiquen la ciudad y el templo allá en Jerusalén. Daniel se queda en Babilonia, y él clama, y él está completamente angustiado al enterarse que luego de 2 o 3 años de que el pueblo había regresado a Jerusalén, ahora estaban siendo oprimidos nuevamente. Y ese es el tiempo de esta visión. Y la visión comienza diciéndole: está este rey de los medios y los persas, van a haber 3 reyes más. Van a haber 4 reyes más de estos medos y de estos persias. Entonces, de aquí nosotros transicionamos y va a mencionar a Grecia. Dice: y un cuarto rey obtendrá mucha más riqueza que todo ello. Cuando éste se haya hecho fuerte con su riqueza, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Entonces, Babilonia ya no está. Ahora está los persas, y él está diciendo: y van a venir luego los de Grecia. Lo que vamos a ver en esta visión va a estar enfocado específicamente en esos reinos de Grecia. Repasemos un poco, porque hay mucha repetición en el libro de Daniel, y es importante que tratemos de conectar los puntos, de que tengamos un recuento de los reinos que se han levantado en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan el capítulo 2? Que tiene un sueño el rey Nabucodonosor, que había una estatua bien grande. Y esa estatua bien grande, que tenía una cabeza de oro, después de plata, de bronce y hierro mezclado con barro. Y cada una de esas áreas representaba 4 reinos, que todos iban a ser destruidos por una roca que iba a ser cortada, que no era con mano de hombre. Entonces, ¿quiénes eran esos 4 reinos? Pues era Babilonia, eran los medos y los persas, y era Grecia.
El cuarto reino se debate si era Roma o si era uno de los que vinieron después de Grecia. Lo vemos también en el capítulo 7. En el capítulo 7 dice que en el primer año del rey Belsasar, todavía de Babilonia, hubo otra visión donde habían 4 bestias. Sigue la repetición, eran 4 partes de la estatua, ahora son 4 bestias. Y estas bestias era el león, la primera que tenía alas de águila, por eso son bestias porque tienen diferentes partes. Bestia número 2 era semejante a un oso que se levantaba de un costado. La bestia número 3 era semejante a un leopardo que tenía 4 alas de ave. Y la bestia número 4 era terrible, espantosa, en gran manera fuerte. Y vimos que esas 4 bestias representaban esos mismos 4 reinos. Ahora en el capítulo 8 da un enfoque específico a 2 de ellos: los medopersas y los griegos. ¿Se acuerdan del carnero que tenía 2 cuernos? ¿Y se acuerdan del macho cabrío que tenía 1 cuerno? Eso fue lo que vimos en el capítulo 8. El carnero que tenía 2 cuernos y que destruía a todo el mundo y que nadie podía derrotarlo, eran los medos y los persas, hasta que vino el macho cabrío a toda velocidad con 1 cuerno y lo derrotó ampliamente. Este era Alejandro Magno con el reino de Grecia. Y venía rápidamente porque el reino literalmente de él fue establecido bien rápido. Fue una persona que murió a los 32 años de edad y ya había conquistado el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el imperio que estableció esta persona se dividió en 4 reinos, y de uno de esos reinos iba a salir un cuerno chiquito. ¿Se acuerdan del cuerno chiquito de Daniel capítulo 8? Y que ese cuerno iba a crecer en gran manera, iba a apuntar hacia Jerusalén y los iba a oprimir en gran manera. De ese es el que vamos a estar hablando hoy en el capítulo 11. De ese cuernito pequeño del capítulo que sale en el capítulo 7, sale en el capítulo 8, y ahora vamos un poquito más detalles. En resumen, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora, el medo-persa, el imperio persa, es descrito en el capítulo 2 como la parte de plata de la estatua, en el capítulo 7 como un oso, capítulo 8 como un carnero que tenía 2 cuernos, y ahora vamos al capítulo 11 donde es terminado aquí en este verso 2. Ahora vamos al de Grecia. Dice que se levantará un rey que hará lo que le plazca. Cada vez que en la palabra aparece un rey o personas que hacen lo que le plazca, la automática consecuencia de eso es la opresión al pueblo de Dios. Dice que en el verso 3 hará lo que le plazca, en el verso 16 repite la idea, y en el verso 36 vuelve y repite la idea diciendo: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Ahora nos vamos a indagar y a sumergir en lo que es Grecia en el verso 4. Dice: pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado. ¿Quién era ese? Grecia, Alejandro Magno, murió bien joven, ¿se acuerdan? Su reino va a ser fragmentado, como muere de manera inesperada. No tenía una sucesión, no tenía hijos que iban a tomar el reino. Entonces los 4 militares principales de Grecia son los que agarran el poder, uno en el norte, otro en el sur, otro en el este y otro en el oeste. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. En el norte estaba Siria, dominada por Seleuco. En el sur estaba Ptolomeo, Egipto. En el este Macedonia con Casandro. Y en el oeste estaba Asia con Lisímaco. Esta pelea que vamos a ver desde el verso 5 hasta el 19 y potencialmente hasta el final del capítulo es la continua batalla del norte contra el sur, de Siria y sus descendientes, y de Egipto con sus descendientes. Yo sé que ya usted lo entendió todito lo que estoy diciendo, pero manténgase ahí conectado para que podamos eventualmente poder aplicarlo en nuestra vida. Verso número 5 y 6 dice: entonces el rey del sur, Egipto, que es uno de los que salió
de Grecia cuando muere Alejandro Magno. Ese es uno de los 4 vientos, de las 4 alas, ese del sur. Entonces el rey del sur será poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Algunas notas de esto. El rey del sur, como les dije, es Egipto y su rey Ptolomeo, mientras que el rey del norte es Siria y su rey Seleuco. Todo esto es en relación a la posición donde está Israel. Cuando habla al norte y el reino del sur, ¿al norte de qué y al sur de qué? De Israel. Los historiadores nos dicen que el versículo 6 está prediciendo el matrimonio de Berenice, hija de Ptolomeo II de Egipto, de Antíoco II de Siria. El rey y su nueva esposa y su hijo no retendrían su poder, ya que todos fueron asesinados. Tanto historiadores seculares y los eruditos bíblicos confirman esta información. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que lo que Dios dijo que iba a suceder, nosotros que estamos un poquito más adelante en la historia, sabemos que sucedió. ¿Amén? Ok. Ahora vamos un poquito más adelante. No vamos a poder cubrir cada detalle de esta historia, así que vamos a dar un overview de manera bien amplia. Nos vamos a dar cuenta de que el tema recurrente que vemos en este capítulo es el continuo levantamiento de reinos y su eventual caída. Veamos versos 7 hasta el 19, en la cual se va desarrollando esta pelea que duró varios siglos entre el reino del norte y el reino del sur. Dice, pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Y luchará con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y el rey del sur se enfurecerá y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y éste levantará una gran multitud, pero esta multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y después de algunos años, avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos, muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerza para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo. Y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no lo respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Pausa para tomar agua.
algunas notas de estos versos que acabamos de leer. Esta sección, como les dije, presenta mayormente las batallas entre el reino del norte de Siria y el reino del sur de los Ptolomeos de Egipto. Este conflicto está bien documentado en los registros históricos. Dios está dando revelación a Daniel de lo que va a acontecer en los próximos años, en los próximos siglos específicamente, con total precisión. El versículo 19 de este capítulo nos dice algo más. Y nos dice que todo ser humano que está en control del reino va a caer. Podemos observar y ver que todos los reinos que se oponen al Señor caerán. Así que nosotros, amados hermanos, podemos confiar y mantener nuestros ojos bien puestos en que la palabra de Dios es veraz y se va a cumplir. Ahora, nosotros tenemos que entender que lo que está sucediendo aquí es bastante complejo, ¿no? En estos primeros 35 versículos, si leemos hasta el verso 35, nosotros encontraríamos, según unos historiadores y unos eruditos bíblicos, dicen que encontraríamos cerca de 135 profecías en estos 35 versos. Hay muchas cosas que están sucediendo aquí que históricamente las han comprobado que han sucedido. Ahora es importante que nosotros primero descansemos en la palabra del Señor, que nosotros veamos y entendamos que Dios conoce el final desde el principio y que eso nos ayude a confiar en su palabra con las cosas que hoy día no entendemos y no sabemos. Así que, hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Porque se ha probado a través de la historia de que la palabra de Dios es cierta, porque Dios es verdad. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Cuando no estemos de acuerdo con la palabra de Dios, siempre hágase la pregunta: ¿de quién es el que está mal, si usted o Dios? Hay uno de los dos. Si usted no está de acuerdo con la palabra, hay uno de los dos que está bien. Yo le aseguro que no es usted. Confiemos en la palabra de Dios, rindámonos a lo que Dios establece en su palabra y veamos los frutos de la obediencia que vamos a estar recibiendo cuando nosotros simplemente nos rendimos a sus pies. Dios es bueno. Quiero resaltar algo en el verso 14. Porque en el verso 14, si nosotros vamos ahí, dice que en aquellos tiempos, acuérdense, ya han pasado varias generaciones, ya se han levantado varios reinos dentro del norte y varios reinos del sur y siguen en guerra unos con otros. Y dentro de ese momento ya el pueblo había regresado a Jerusalén, y dentro de esa dinámica, gente del pueblo de Israel, miren lo que sucedió. Dice que en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo, le dice el ángel a Daniel, los violentos de tu pueblo en ese tiempo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Aún gente del mismo pueblo de Dios, cansada de la misma opresión, se iban a levantar en son de guerra para reclamar su libertad. Y dice que caerán. Ellos también caerán. Hermanos, yo no voy a hablarles acerca del motivo por el cual estas personas se levantaron a pelear en ese momento, pero sí quiero hacer la reflexión acerca de la razón por la cual ellos se levantaron a pelear. Porque muchas veces nos pasa a nosotros, y creo que un punto similar fue expresado en la clase del día de hoy. ¿Nosotros obedecemos al Señor para su gloria o obedecemos al Señor para nuestra conveniencia? Otra vez, no tenemos información en el texto que nos indique la razón por la cual estas personas no obedecieron, sino que hicieron lo que hicieron.
Pero ellos se rebelaron, ellos se levantaron, ellos pelearon. No sabemos exactamente el por qué, pero ellos se levantaron y pelearon y cayeron. Hay veces que nosotros tenemos buenas ideas y ideas bien nobles de defender la causa de Dios. Pero debemos cuestionar los motivos por el cual nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Quiero estar claro en que resalto esto. El texto no está indicando el motivo por el cual ellos se levantaron a pelear y se levantaron. Lo que sí sabemos es que se levantaron y cayeron. Lo que sí quiero estar claro en nosotros es cuando nosotros tenemos esta buena idea de obedecer a Dios, ¿por qué lo hacemos? Déjeme hacerlo un poquito más específico para que podamos conectarlo a nuestra vida diaria. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la pregunta, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? Señor, si yo estoy tratando de hacerlo bien, ¿por qué entonces me salen las cosas mal? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? No tiene que contestarme, pregunta retórica. Pero muchas veces la raíz de esa pregunta viene porque tenemos unas expectativas falsas de lo que es la obediencia. Estas personas se levantaron, pelearon, pero cayeron. Y hay veces en que nosotros vamos a hacer lo correcto, y no estoy diciendo que eso fue lo correcto, estoy diciendo que hay veces en que nosotros nos vamos a levantar pensando que estamos haciendo lo correcto, pero lo estamos haciendo con un motivo en el cual lo que estamos buscando es nuestra propia conveniencia y no la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que realmente reflexionar cuál es el motivo de nuestra obediencia, cuál es el motivo de yo decir sí, me voy a congregar. ¿Cuál es el motivo de yo decir sí, voy a amar al hermano que está al lado? Sí, ¿cuál es el motivo de decir yo voy a ser sacrificialmente una persona dadivosa y generosa? Yo doy al Señor y siempre termino peor. Yo ayudo a un hermano y siempre me pagan mal. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces estás dando al hermano? ¿Lo estás haciendo para que ese hermano pueda pagarte? ¿Lo estás haciendo para que entonces tú seas beneficiado de tu labor o para que seas reconocido o para que te aplaudan? Es importante que nos evaluemos por qué realmente nosotros estamos obedeciendo. Hermanos, nuestro compromiso no debe ser la obediencia para nuestra conveniencia. Nuestro compromiso debe ser la obediencia para su gloria, porque Él merece toda gloria. Así que tenemos que mantener la fe y la obediencia en medio de pruebas y dificultades. Pase lo que pase, mantenemos la obediencia porque Él es fiel, porque Él es digno, porque Él está obrando y porque al fin del día los reinos de este mundo se levantarán, pero caerán. Y así seguimos. Verso 20 y 21. Porque luego de esta constante pelea de los del norte y los del sur, se levanta uno más malvado que todos los anteriores, pero también se cae. Verso 20 y 21 dice: y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Daniel 11 continúa aquí en el verso 20 y 21 con lo que es la aparición de Antíoco IV Epífanes. Ya en el capítulo 8 habíamos sido presentados con la maldad de este rey y la manera en que perseguiría al pueblo de Dios. Antíoco IV sale de esa línea de reyes y de gobernantes del reino del norte, de los seleucianos o de Seleuco. ¿Y cómo había descrito Daniel 8 a este rey? Bueno, Daniel 8 habíamos visto que este rey era insolente y hábil en intrigas, tenía gran poder, pero no de su propio poder, destruiría en forma extraordinaria y prosperaría y haría su voluntad.
Él destruiría a poderosos y al pueblo santo. Y por su astucia hará que el engaño prospere. Por su influencia se engrandecerá del corazón, destruirá a muchos que están confiados, aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Antíoco era un hombre despreciable, que aparentemente reinó de entre el año 175 al 164 antes de Cristo. Estamos hablando casi unos 350, 400 años desde el tiempo en que Daniel está recibiendo la visión. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando para que veamos qué es lo que hace este Antíoco. Verso 22 hasta el 35. Dice: las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto, y también que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas planeará sus intrigas, pero solo por un tiempo. Va a usar su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército. Y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande, muy poderoso, pero no podrá resistir, porque planearán intrigas contra él. Y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones tramarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra éste y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Respiremos. Recordemos que este Antíoco IV Epífanes es el gobernante, que era el cuerno pequeño que salió en Daniel capítulo 7, verso 8, y en Daniel capítulo 8, verso 9 al 14. Ya se nos había sido presentado que ese cuerno pequeño iba a crecer y iba a apuntar hacia Jerusalén, iba a hacer cosas macabras. Cuando prediqué acerca de Daniel 8, les presenté de que Dios tiene la última palabra y les leí del libro de Macabeos la manera en que esta persona muere. Si se acuerdan, si no, búsquelo por ahí, que tiene que estar en YouTube. Si no, me avisan para darle las notas del sermón. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos versos? Del verso 22 al 27 se nos muestra que este rey barrerá a sus enemigos, hará alianzas engañosas, recompensará a sus aliados y mantendrá una guerra continua con el rey del sur. Luego en el verso 28 se nos indica que su reinado será violento y marcado por el odio al pacto santo, al pacto de Dios y a su pueblo. El texto resalta las implicaciones que estos reinos tienen sobre el pueblo de Israel. Recordemos algo,
que el pueblo había estado en el exilio durante 70 años y que luego de regresar a Jerusalén estaban siendo oprimidos nuevamente. Y mientras eso sucedía, Daniel está recibiendo esta visión en la cual Dios le demuestra que varios siglos después sería aún peor. El verso 30 nos informa el ataque hacia el pacto santo al punto que algunos lo abandonarían. Y no solamente eso, sino que el verso 31 nos dice que profanaría el santuario poniendo fin al sacrificio perpetuo con la idea de profanar al Dios Altísimo. Nosotros encontramos un buen relato histórico en Primera de Macabeos. Como les había dicho, Primera y Segunda de Macabeos es parte de los libros apócrifos que entendemos que no son inspirados, pero son muy buena fuente histórica que nos da información de lo que sucedió. Y esto es lo que vemos en Primera de Macabeos, porque quiero que entendamos el impacto que el reinado de Antíoco IV tuvo en el pueblo de Israel. Escuche esto. Primera de Macabeos 1:24 dice: también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Mira el efecto. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto en deshonra. Un poquito más adelante dice: de acuerdo con los decretos del rey, las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron, con sus niños colgados al cuello. Y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto murieron. Fueron días terribles. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Lo que el pueblo estaba pasando no era fácil. Y esto es lo que Daniel está recibiendo en visión. El fin de estos versos nosotros podemos ver la respuesta de algunos fieles que se mantuvieron firmes al Señor aún en extremo sufrimiento y en extrema persecución. Y quiero dar lectura nuevamente a esos versos, específicamente del verso 32 en adelante, ya volviendo a Daniel. Porque dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aquí nosotros vemos claramente el beneficio de nosotros conocer a Dios. El beneficio de conocer a Dios. Mientras más nosotros conocemos a Dios, más nosotros vamos a poder descansar en que su palabra es verdad y que Él está en control de todas las cosas. Pero si no conocemos eso, cualquier viento que venga en nuestra dirección nos va a alterar. Porque simplemente no sabemos cuánta es su fidelidad y no sabemos que aun cuando los vientos están más fuertes y la tormenta está más difícil, estamos en su mano y Él nos guarda y Él nos guía y Él nos sostiene. Mientras más conozcamos de Él, más vamos a poder confiar en quién es Dios. Hermanos, no podemos tener a un Dios que no conocemos. Si alguien desconocido viene donde mí y me dice: dame las llaves de tu carro que quiero salir a algún sitio, yo le voy a decir: tú eres loco. Yo ni sé quién tú eres. Yo no confío en ti, ¿verdad? Pero si viene alguien que yo realmente tengo confianza, alguien que me diga: necesito que me prestes el carro, yo ni le pregunto para dónde va. Yo simplemente le tiro las llaves: aquí está el carro. A lo mejor es menos conductor que el loco que me preguntó primero,
Pero yo confío en Él, yo lo conozco, yo sé quién es Él. Hermano, es un ejemplo tonto, pero lo que quiero reflejar es cuánto nosotros conocemos a Dios y cuánto realmente nosotros confiamos en Dios. Y la manera en que nosotros confiamos en Dios está totalmente ligada a la manera en que le conocemos. Porque no hay forma que podamos confiar en alguien que no conocemos. Tenemos que seguir estudiando la palabra. Queremos conocer a Dios, pues Él se manifestó y nos reveló quién es Él aquí, en las Escrituras. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos que la razón que nos va a permitir permanecer firmes en el momento de la prueba es que conozcamos a Dios. Dice: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte, y no solamente fuerte, sino que accionará. Los versos 33 al 35 nos muestran que el mostrarse fuerte y actuar no es necesariamente agarrar las armas e irse a la guerra. No es una acción militar, es una acción moral. Es una acción en la cual estamos en obediencia a Dios. Dice el 33, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Hermanos, quisiera que podamos ampliar esto que les voy a decir ahora. Porque a veces no nos damos cuenta la manera en que nosotros estamos comunicando algo del Señor y estamos instruyendo a otros mientras sufrimos. Mientras sufrimos, nosotros tenemos indirectamente y directamente una plataforma que Dios nos ha dado para nosotros mostrar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso es que dice aquí que los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. No es que levantaron una universidad, no es que levantaron un seminario, no es que se pusieron a dar clases específicamente. Sí estudiaban la palabra, sí conocían al Señor, sí aprendían quién es el Señor, pero lo modelaban a través de mostrar una confianza plena en Dios por medio del sufrimiento. Así que este mensaje que la iglesia debe recibir y necesita escuchar el día de hoy es que la fidelidad del Evangelio y la fidelidad al Evangelio requiere mantener nuestros ojos puestos en Él, y hacer esto tiene profundas implicaciones en la forma en que tú y yo vivimos. Profundas implicaciones en la forma en que vivimos. Hermanos, la literatura apocalíptica nos está llamando en todo momento a una acción de permanecer firmes y anclados en el Señor, para que nosotros descansemos en que Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Que nosotros entendamos que mientras estamos pasando por situaciones que decimos, al igual que estamos diciendo en Daniel 11, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué rayos es esto? Que nosotros podamos decir con confianza: no entiendo lo que está pasando, pero conozco a un Dios que me está sosteniendo y que me va a sostener sin importar lo que pase. Y esta es la idea de lo que está sucediendo aquí. Dios permite muchas veces las cosas en nuestra vida porque nos está formando. Dios al que ama lo disciplina. Dios quiere que simplemente mantengamos nuestros ojos puestos en Él, porque Él lo hizo. Y quiero leérselos. En Hebreos 12, del 1 al 7, dice: por tanto, puesto que tenemos un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Hermanos, el sufrimiento muchas veces va a estar relacionado con la manera en que Dios quiere seguir moldeándonos y formándonos. Y en medio del sufrimiento, la respuesta y nuestro compromiso debe ser la santidad. Esto es lo que dice 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer en santidad. Tenemos que esperar a Dios en santidad. Y tenemos que seguir sufriendo en santidad. Esto es lo que vemos en 2 de Pedro 3:10 al 14. Específicamente en el verso 14 dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. ¿Cómo es posible que tú vayas a poder hacerlo? Hermano, si yo simplemente te exhorto en esta mañana a que tú seas santo y que simplemente te esfuerces más, ¿vas a tratar por un poquito de tiempo si puedo ser lo suficientemente elocuente para convencerte? Pero si no, vas a tratar y lo vas a dejar y no te va a funcionar. Porque nosotros no producimos una santidad. Nosotros no podemos obedecer lo que Dios establece en las Escrituras por nosotros mismos. Nosotros tenemos que poner y anclar nuestros ojos en el Señor Jesucristo, quien lo hizo por nosotros, y nosotros simplemente seguir sus pisadas. El llamado es que sigamos a Jesucristo. Pongamos los ojos puestos en Él. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él fue el que nos da la victoria, y en Él tenemos victoria. Y es únicamente mirándolo a Él y conociéndolo a Él donde vamos a poder esperar, sufrir y obedecer en santidad. Es en Cristo, hermanos. Continuemos a los versos 36 al 45. En esta parte, para que tengamos una idea, se puede estar ampliando lo que es el reinado malvado de Antíoco IV, como también se está presentando a Antíoco IV como un tipo del anticristo. Dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo ha decretado, se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y cosas de gran valor. Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A lo que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al fin del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán. Pero estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas, y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Algunas notas del texto: en los versos 36 al 40 vemos que este rey malvado
comienza a exaltarse a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses, aún al Dios de Israel, y también rechazará aún los dioses paganos de sus padres, ofreciendo regalos a los dioses de las fortalezas. Todo esto mientras continúa la guerra del norte y del sur. En los versos 41 al 44 vemos que el reino malvado de Antíoco aparenta ir con fuerza, en crecimiento y en victoria, pero no por mucho tiempo. Porque en el verso 45, el ángel le indica a Daniel que este reino malvado llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. No importa cuán grandes son los reinos, no importa cuán poderosos son los reinos, no importa cuánta influencia son los reinos, no importa si aparentan ser exitosos y victoriosos y poderosos, todos caerán. Todos caerán. Antíoco IV pudiera ser claramente, como les había dicho, tipo del poder y la influencia del anticristo. Amados, aunque ciertamente este capítulo puede ser de difícil comprensión y puede crear mucha confusión en todos nosotros, quiero recalcar en algo para que estemos bien claros en lo que podemos aprender de este capítulo 11 de Daniel. Y una vez más se lo repito, es que muchos reinos de este mundo se levantarán, pero todos caerán. Muchos reinos alcanzarán gran poder, pero solamente uno permanecerá para siempre. Conozcamos y descansemos en el Dios que tiene el dominio y el control y el poder sobre todas las cosas, aunque veamos todavía la operación de este tipo de reinos alrededor de nosotros. Hermanos, el reino de Dios permanece para siempre. Estemos convencidos de que el reino de Dios permanece para siempre. Lo vimos en Daniel capítulo 2 cuando la piedra destroza la estatua y esta estatua representaba a los reinos y esta piedra es la roca que sabemos que es Cristo Jesús. Lo vimos en Daniel 7 cuando los reinos son presentados en formas diferentes de diferentes bestias y a quien el anciano de día les quita el dominio y el poder y se lo otorga al Hijo del Hombre por la eternidad. Hermanos, Dios destruirá todos los poderes de este mundo. Aquí no hay comparación de poderes. Aquí no hay lucha de fuerza. Aquí lo que hay es una manifestación de un Dios soberano que lleva a cabo sus decretos aún por medio de reinos malvados y que estos serán derrotados de manera definitiva a su debido tiempo. El libro de Daniel nos ha estado informando acerca de este Dios soberano. En el capítulo 12 nos dice que Él es quien pone y quita reyes. En el capítulo 4 dice Nabucodonosor: esta sentencia por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Dios está en control sobre todas las cosas y en su debido tiempo manifestará su poder y destruirá todo reino de este mundo y no será una lucha pareja. Lo vemos en Apocalipsis 19, donde vemos el apóstol Juan viendo en visión, dice que él vio el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Entonces en el verso 19 dice: entonces vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Ahí está el escenario, ahí está la guerra, ahí está un lado y ahí está el otro. Vamos a ver lo que sucede. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas aves se saciaron de sus carnes. Esto no es una guerra de poderes. Esto no es una lucha
Cuando se manifieste el tiempo, simplemente se va a manifestar que Dios es poderoso sobre todas las cosas. Y en ese Dios tenemos que confiar. Hermanos, nosotros podemos confiar en ese Dios porque simple y sencillamente vino alguien y se puso en nuestro lugar y derrotó públicamente al enemigo. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Jesús no lo hizo en secreto. Dice aquí que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Confiamos en ese Dios que tiene todo poder y todo dominio y toda autoridad. Y en esas preguntas simplemente quiero concluir haciéndoles unas preguntas de reflexión. El reino de Dios muchas veces lo vamos a experimentar a través del sufrimiento, como lo vimos en Daniel 11 y a través del libro de Daniel. ¿Es esta tu visión del sufrimiento? ¿Cómo esto cambia tu perspectiva? ¿De qué manera puedes ver a Dios? ¿De qué manera puedes ver que Dios quiere que en medio del sufrimiento puedas permanecer fuerte y accionar con fe? ¿De qué manera estás instruyendo a otras personas en la manera en que sufres? Hermano y hermana, yo te invito a que tú descanses en Él. A que descanses y reflexiones en la obra completada de Cristo Jesús, quien obedeció hasta la muerte, quien sufrió por un castigo que no le pertenecía y que venció la muerte y el pecado y nos da vida por medio de la fe. Si no estás en Cristo, si no estás seguro o segura de tu salvación, de la salvación de tu alma en Cristo Jesús, acabo de expresar lo que va a suceder con todos los reinos de este mundo. Y eso es lo que sucederá con todo aquel que no ponga su confianza en el Señor. Yo te invito a que vengas a Él, porque en este momento la invitación está abierta a que te arrepientas, le des la espalda a tu pecado, a que no sigas viviendo de acuerdo al Dios de este mundo, a que no sigas viviendo de acuerdo a tu pecado, sino que reconozcas que tu pecado es rebeldía delante de Dios, pero que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a pagar el precio del pecado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, para que cuando esa batalla llegue, nosotros estemos en el lado correcto, en el bando correcto. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. No esperes, ven al Señor hoy. Y amados hermanos que estamos en Cristo, sean fortalecidos en el gran poder de nuestro Señor. Oramos.